Muy buenas noches en México, muy buenos días en Camboya. A nombre de la buena impresión de la APSARA, Autoridad para la Protección del Sitio y Gestión de la Región de Angkor, de la Autoridad Nacional de Previa, de la Royal University of Fine Arts de Camboya, del Instituto Nacional de Historia, de Antropología e Historia y la Fundación BBVA Vancomer, les damos la más cordial bienvenida a este primer coloquio de Arqueología y Restauración México-Camboya. Mi nombre es Bertrand Lobjoa, profesor asociado del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey y para la presente conferencia fungiré como moderador. Esta quinta conferencia será dictada en Khmer y los proponemos interpretación simultánea disponible en los idiomas español e inglés. Ahora cedo la palabra al maestro Fernando Aceves Humana para que nos dirija unas palabras previamente a la presentación de nuestro conferencista. Buenas noches. Pues antes que nada quería agradecer al director general de la Autoridad Nacional APSARA, Han Peu, al director de la Autoridad Nacional de Prea Vigea, Hong Putikar, y pues tenemos con nosotros ahorita al rector Heng Sopari de la Royal University of Fine Arts que nos acompaña, y bueno, a Chau Sunkeria, que sin ella no hubiera sido posible hacer esto. Y tenemos también la presencia del doctor Divay Gupta, que también ha trabajado en COCER. Pues estamos muy contentos y también quería mandarles un agradecimiento y un saludo a los compañeros de la cárcel de Etla, que han estado escuchando desde el inicio estas conferencias y me preguntan, están sorprendidos de que haya pirámides también en Camboya. Entonces, un abrazo para ustedes, que son también nuestros alumnos desde hace 2 años. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por esas palabras. Y bueno, pues vamos a proceder a la semblanza de nuestro conferencista de hoy, el doctor Eadarit. Nos va a presentar la conferencia COCER, la capital angkoriana del siglo X, Historia, Arqueología y Conservación. Eadarit es el subdirector del Departamento de Conservación de Monumentos y de Arqueología Preventiva dentro del Parque Angkor por la Autoridad Nacional APSARA en el Reino de Camboya. Eadarit recibió su licenciatura en Artes por la Royal University of Fine Arts en Phnom Penh, Camboya, en 1995, su maestría de la Universidad de Kioto en el 2000 y su doctorado por la Universidad de Osaka Otani en Japón 2010. Desde 2000 ha estado trabajando en la Autoridad Nacional APSARA y enseñando historia de la cerámica Khmer en la Facultad de Arqueología de la Universidad Real de Bellas Artes. También enseña la historia de Camboya, estudios Khmer y civilización mundial en la Universidad Panasasta de Camboya en Siem Reap. En 2004, Eadarit recibió una beca del Consejo Cultural Asiático para estudiar el manejo de artefactos desde la excavación hasta el almacenamiento en la Universidad Estatal de Arizona, las Galerías Freer-Sackler y el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de Pensilvania. Ha coordinado un espectro de proyectos diversos en la Autoridad Nacional APSARA y numerosos equipos internacionales. Sus principales intereses de investigación se centran entonces en la cerámica de Gres Khmer durante el periodo de Angkor, desde los siglos IX al XV. Ha excavado más de 10 hornos de Gres, así como otros sitios monumentales a través de la región de Angkor y dado conferencias a nivel internacional. En el 2015 se hizo cargo de toda la gestión de la cerámica excavada en el área de Angkor como parte de la nueva iniciativa de conservación, investigación y documentación de cerámica de la Autoridad Nacional APSARA.
Fue miembro visitante del Centro Nalanda Sriwijaya en Singapur en 2014 y 2015 y ha codirigido investigaciones conjuntas anteriores y proyectos escolares de campo, donde ha producido un artículo en particular sobre los hornos Torchay y un libro sobre Angkor Wat, perdón. Además de realizar diferentes seminarios sobre la investigación arqueológica actual en Camboya. En el 2018, la Universidad de Cornell invitó a Iyad Darid como académico y visitante para impartir un seminario colaborativo con la profesora Kaya Maria McGowan, titulado Agua, Arte y Política en el Sur y en el Sureste de Asia. Y bueno, también fue invitado por la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Yale, la Universidad del Norte de Illinois, para dar una conferencia entre octubre y noviembre de 2018 sobre la Escuela de Campo e Investigación de Coquer, así como la gestión de sitios por la Autoridad Nacional Apsara. Bueno, pues le damos entonces la más cordial bienvenida al doctor Iyad Darid. Adelante, doctor. Buenas noches a todos. Voy a compartir mi pantalla para mi presentación de esta noche. Quiero agradecer esta invitación para participar en este primer coloquio México-Camboya sobre arqueología y restauración, especialmente a Fernando Aceves, a la señora Chaung Keria, también quiero agradecer al director general de la Autoridad Nacional Apsara, también al director general de la Autoridad Nacional de Preavigea, con Cutica, por permitirme dar esta conferencia sobre este sitio Coquer. También agradezco a quienes me facilitaron documentos para poder realizar esta presentación. El día de hoy voy a hablar acerca de la capital angkoriana del siglo X de la ciudad de Coquer. Historia, arqueología, conservación y su propuesta como sitio Patrimonio Mundial de la UNESCO. El contenido va a ser historia y arquitectura, arqueología, conservación y la propuesta de Coquer como un sitio del patrimonio mundial para su inclusión en la lista de la UNESCO. Esta es la ubicación de Camboya y México. Están muy lejanos uno del otro. Cerca de 15,000 kilómetros los separan, están muy lejanos, pero compartimos historia y sitios de la prehistoria. Aquí podemos ver un mapa de los sitios prehistóricos en Camboya. Aquí podemos ver algunos sitios que han sido investigados a lo largo del tiempo por las diferentes autoridades de Camboya, así como también por las misiones de investigación francesas. Vamos a ver aquí sitios que tienen más de 1500 años de antigüedad. Vamos a ver sitios que son muy antiguos, tienen más de 25,000 años. Aquí vamos a ver algunos de los artefactos prehistóricos que hemos encontrado en Camboya. Aquí vamos a ver objetos de piedra, de cerámica y de metales, cerámica. Es el siglo I, hubo un periodo de indianización que fue la influencia del hinduismo y se llama el periodo de indianización, que fue la expansión del hinduismo y budismo en Asia, que se dio durante los primeros siglos de nuestra era. Durante este periodo vamos a ver que tuvimos mucho tiempo de influencias de la India. También no únicamente se dieron estas influencias de la India, sino también de China. Hubo contactos entre China y Camboya desde el siglo I. A partir de nuestro contacto con India,
Vamos a encontrar aquí estatuas de Vishnu en Phnom Da que datan del siglo VI. Y aquí también podemos ver también las influencias tanto del hinduismo como del budismo. También aquí podemos ver una representación de la influencia budista. Y también se refleja en la cerámica encontrada en arquitectura funeraria. Después de que recibimos estas influencias culturales del hinduismo y del budismo, vamos a encontrar algunos de los templos más antiguos, algunos hechos con arenisca y otros materiales. Tenemos el caso del templo de arenisca, que se ve a la derecha, es un pequeño templo. Este templo, Asram Maharusei, no es realmente el original. El original fue hecho en el siglo XI, este actual tiene ya incluidos materiales como la terita. Aquí vemos en este mapa la influencia del contacto con China durante los 3 reinos del 2020 al 280. Les quiero mostrar brevemente parte de la historia de Camboya. Aquí vamos a ver que del primero al siglo VI, los historiadores llaman a Camboya Funan. Aquí esta área en amarillo del sur de Camboya. Aquí vemos Funan Okeo. Angkor Borei fue la capital de Funan durante ese tiempo. Aquí vamos a encontrar un sistema de canales de varios kilómetros. Después de que Funan colapsó, vamos a encontrar el periodo Chenla, que se dividió en 2 partes durante un siglo. Chenla estuvo ubicado en medio de Camboya. Tenemos el sitio Patrimonio de la Humanidad de Sambor Preiku. También vamos a encontrar otros desarrollos de los siglos 9 al 15. Vamos a ver que en este tiempo la capital se movió al área de Angkor. Aquí podemos ver en rojo oscuro la zona de Camboya, de Angkor. Después de Angkor, el periodo post-Angkor, vamos a encontrar el sitio de Long Bek, ya en el siglo XVI. Esto es parte de la historia antigua de Camboya. Y ahora me gustaría mostrarles el área de Angkor Borei Takeo. Y aquí vamos a encontrar el periodo de desarrollo de 400 antes de Cristo al 600 de nuestra era. Aquí vamos a ver que esta área se desarrolló siguiendo todo el diseño del paisaje. Aquí vemos la delimitación de la ciudad. Vamos a ver que había columna, o sea, había vegetación para proteger la ciudad. Había un dique que protegía la ciudad. Aquí podemos ver los restos. Al interior del dique podemos ver las estructuras de ladrillo con tierra.
Este dique tiene cerca de 1,80 de alto. Vamos a encontrar alrededor de esta área del dique diferentes objetos cerámicos. Durante el periodo Chenla del siglo VI al VIII de nuestra era, vamos a encontrar la ubicación de Water Chenla. Esto es en el centro de Camboya. Vamos a encontrar Sambor Prey Cook. Durante este periodo se construyeron varios templos de ladrillo. Sufrieron daños durante la guerra civil y no hubo trabajos de mantenimiento durante esta época. Esto pretendemos inscribirlo en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y ahora la autoridad a cargo de la restauración y conservación del sitio está trabajando. Aquí vamos a encontrar otro sitio. Este se llama Shrestapura. Este está ubicado, aquí vamos a encontrar el linga en el cerro de una montaña. Aquí vemos el paisaje del área Wat Phu. Aquí vamos a ver que está un templo ubicado a un costado de un cerro. También vamos a encontrar el periodo Angkor del siglo IX al XV. De acuerdo a este mapa del Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Bellas Artes, aquí vamos a encontrar que tenemos cerca de 1,000 templos, 4,000 sitios arqueológicos y 634 sitios en Siem Reap. Aquí vemos la ubicación de todos estos vestigios durante el periodo. Aquí vemos cómo están concentrados todos estos monumentos. Aquí vemos un mapa que muestra el área de Angkor. Aquí entre la línea roja y vemos que entre el norte y el sur vemos los montes Kulén en el norte y el área de Angkor con una gran densidad de monumentos mostrados en amarillo. Son todos los sitios arqueológicos construidos entre los siglos 7 y 17. Nong Kulem fue la primera capital de Angkor. Aquí podemos ver el paisaje natural en los montes Kulén. Aquí vemos las cascadas, muchos árboles, vemos arenisca. Y aquí vamos a ver una gran cantidad de lingam, que son unas estructuras características. Y aquí en el lingam vamos a encontrar, que son aguas sagradas en donde vamos a encontrar representaciones masculinas y femeninas. Y todo este tipo de construcciones las vamos a encontrar en este tiempo en la arquitectura camboya. Aquí vamos a ver que los mandatarios de la época, los reyes, llegaban a estas aguas sagradas. Aquí vemos también un paisaje sagrado natural en los montes Kulén. Se llama Shradam Rey. Aquí vemos las estatuas de elefantes, del elefante y leones. Durante el siglo IX temprano, vamos a ver que se cambia la capital al área de Angkor. Y vamos a ver que se cambia la capital de las montañas de Kulén y vamos a encontrar diferentes templos construidos en esta época. Vamos a ver el Ramrey, Nangta. Aquí vamos a ver templos construidos en las
partes altas de los cerros con sobre yacimientos de laterita. Aquí suponemos que en esta época se hacían ceremonias a los dioses reyes. La capital después se mueve de los Montes Culén a Arialaya en el siglo IX. Aquí podemos ver las estructuras de agua adyacentes al templo, en la parte sur. Aquí, cuando el rey se cambió a esta área, se movieron a esta área. Aquí el rey tuvo que emprender y ordenar la construcción de arquitectura de agua. Y también el rey tuvo que ordenar la construcción de templos. Aquí vemos los restos del templo Preajco, que están construidos sobre una plataforma. Y después el rey ordenó construir su propio templo, que fue un templo sobre una pirámide. El templo Kong es un templo de 5 niveles. Y también este fue construido de acuerdo a las inscripciones. Aquí vemos también cómo se movió en la ciudad de Angkor el reino y cómo se construyeron presas. El rey Jashavarman, cuando se cambió, cuando se movieron, se mudaron al área de Angkor, tuvieron que construir el Baray Este, que es una gran presa, que son trabajos de arquitectura del agua. Aquí vemos el templo construido sobre una montaña, sobre la cima de una colina. Es un templo de 5 niveles, similar al de Bacón, que también es de 5 niveles. Aquí vemos también las fotos del Baray del Este. Aquí vemos el templo Phnom Bakeng del siglo X. Es un templo escalonado, un templo en pirámide. Y después podemos ver que la capital se movió a Kokher del 928 al 944. Y aquí vemos que el área Kokher tiene un área de 60 kilómetros cuadrados. Cuando acabe de hablar acerca de la historia de Camboya, va a hablar un poco más sobre Kokher. Así es como se ve el área de Kokher. Después de que la capital se mueve y nuevamente se vuelve a mover bajo el mandato del rey Yajendravarman II, se mueve la capital nuevamente a Angkor. Y aquí vemos que los restos del sitio de Mebon. Vemos también el Baray del Este y también vemos su propio templo piramidal llamado Prerup. Aquí vemos el templo Prerup del siglo X. Podemos ver la construcción, que es un poco diferente de los que hemos visto previamente. Aquí vemos una pirámide escalonada. Que fue hecha con cimientos de laterita. Aquí vemos el templo Mebon, que fue hecho en medio de un yacimiento de agua, es del siglo X. Vemos que es un templo un poco más pequeño. Más pequeño que los otros templos que hemos visto.
Durante el siglo XI, en los trabajos se construyó esta presa, una presa que midió 2.2 kilómetros de largo por 0.8 kilómetros de alto, y aquí vemos una isleta en medio. En el área de Angkor vamos a encontrar muchas presas. Vamos a encontrar en diferentes puntos. Fueron construidos durante muchas generaciones. Son grandes trabajos de ingeniería hidráulica. Este es el Baray del Este, es uno de los trabajos más grandes. En el siglo XII, vamos a considerar que en el apogeo de la historia de Camboya se construye el templo de Angkor Wat. Este es uno de los más grandes templos hindús del mundo. Este también es un templo de 3 escalones, templo con una pirámide de 3 escalones. Angkor Wat es muy famoso. Es el templo más famoso de Camboya. Es propiedad nacional de Camboya y aparece en la bandera de Camboya, lo cual refleja la importancia que tiene. También es un sitio turístico muy importante. Aquí durante el equinoccio se puede venir a visitar. Tiene unas vistas maravillosas y muchos turistas vienen a sacar fotos cada año en septiembre y en mayo de 21 de cada año. En el siglo XIII, el área de Angkor se construyó con una dimensión de 3 por 3 kilómetros, con lo cual podemos darnos idea de lo grande que era la ciudad, y el templo fue construido en medio. Aquí vemos el templo de Bayón, construido entre los siglos XII y XIII, y aquí vemos una de las calzadas. Vamos a ver que había varias puertas de entradas. Esa que acabamos de ver era una de las primeras. Vamos a ver la puerta sur de Angkor Thom. Vamos a ver que es una puerta preciosa. Aquí vemos el templo de Bayón, que se ubica en medio de Angkor. Aquí tenemos el templo de Ta Prohm, que es muy famoso. Es un templo que está vinculado con la naturaleza, ya que varios árboles han crecido sobre el templo y a un costado. Ya en avanzado el siglo XIII, vamos a ver que durante el reinado de uno de los reyes también hubo una reacción del hinduismo hacia el hinduismo, y se quitaron varias de las esculturas de Buda. Aquí vemos que en ese nicho debió haber habido una escultura de Buda, y aquí continuamos viendo otras representaciones de Buda. Vemos un Buda sentado, yacente, y los vamos a ver en otras posiciones, en danza. Y aquí vemos diferentes representaciones. Aquí vamos a ver cómo hubo cambios del hindú y mahayana, del budismo hindú y mahayana a Theravada,
Y un ejemplo de eso lo vamos a ver en el templo Prea Palilai. Vemos que el templo Prea Palilai, ahí podemos apreciar los diferentes cambios de las manifestaciones. Vemos el templo Theravada, que es una estructura budista de los siglos XIII y XIV. Aquí vamos a ver que las estructuras se van a ver un poco más pequeñas y ya no vamos a ver esas construcciones monumentales como en los templos previos. Aquí el concepto de Theravada va a ser un poco diferente. Aquí ya no se van a construir esas estructuras gigantescas. Vamos a ver los basamentos de arenisca y vamos a ver templos más esbeltos construidos en madera. El periodo posterior a Angkor del siglo XV, aquí vamos a ver que la capital, se mueve la capital hacia el sur. Aquí vemos el área de Angkor y aquí vamos a ver Longvek-Udong en el sur y Phnom Penh también hacia el sur, que está lejanos 20 kilómetros una de la otra y la capital se cambió nuevamente a Longvek en el siglo XV. Aquí vemos un mapa europeo, es una reproducción del mapa del siglo XVII, donde podemos ver la capital camboyana de Longvek. Este fue desarrollado durante uno de los periodos de exploración. Hubo diferentes viajeros, hubo viajeros que fueron a Portugal, a Asia, a diferentes países durante el siglo XVII. Durante este tiempo, la capital de Camboya se ubicó en este lugar. Aquí vamos a ver que la ciudad se delimitó siguiendo el paisaje natural con árboles. Aquí podemos ver la stupa en la cima de la montaña, en Udong. Y aquí vamos a ver que los monumentos no son tan grandes como los de Angkor Wat, pero son unos stupas más pequeños. Aquí podemos ver unas construcciones de Phnom Penh, que fue capital en el siglo XV y después en el siglo XIX. Después la capital se había movido durante un tiempo a Phnom Penh y después volvió en el siglo XIX a Phnom Penh. Aquí podemos ver una gran stupa. Aquí vemos que el objetivo de este edificio es un edificio asociado a la stupa llamado Vihara. Vemos una stupa que es del siglo XV y vemos este templo que es de la época. Ahora vamos a regresar a Koker para hablar un poco en más detalle del sitio de Koker. Ya vimos brevemente parte de la historia de Camboya, pero ahora vamos a ver de Koker, que fue la ciudad capital. Su nombre viene del sánscrito Lingapura o Shokkarjar. Fue la capital, la ciudad capital de Jayavarman IV y su hijo Arshavarman II, que reinaron en estos años 928, 941 y 944. La planta de la ciudad incluye los siguientes edificios.
Fue construida bajo el concepto del hinduismo indio de Trimurti para crear una ciudad sacra, que era una trinidad hindú y se tenía que crear, se esperaba que esta ciudad fuera la ciudad sagrada. El templo más significante en Koker medía 35 metros de alto, tenía 7 líneas en la montaña de arenisca de este templo dedicado a Shiva. Esta fue la pirámide más grande en Camboya, construida en 7 líneas, 7 tramos. Esto es único en Camboya. También se construyó una gran presa, el Rojal, que medía 1,200 por 600 metros. Y también se tiene el dique más antiguo que corría a lo largo desde el norte de la ciudad durante 7 kilómetros. Y también hubo muchas estructuras que formaban parte de un gran sistema para la agricultura que incluía presas, diques, pequeños reservorios de agua, pozos, terrazas, caminos, canteras y sistemas de agricultura. Estos estilos arquitectónicos y artísticos que vamos a encontrar, así como las inscripciones, se pueden apreciar en mayor escala que en los periodos anteriores. Todo se construyó para ser más grande y más dinámico. Aquí vemos el mapa de la ciudad, vemos el paisaje natural, que es mucho más abundante hacia el sur que en el norte. Aquí vemos el paisaje natural. Y escogieron esta área natural para poder construir la gran presa, la pirámide, al norte de la presa. Y ahí podemos ver el camino y la presa que conectaban hacia la ciudad. Aquí vamos a ver que había caminos antiguos que conectaban de Angkor a otras ciudades. Pero aquí está el paisaje natural que rodea el área. Aquí vamos a poder la disposición de las diferentes construcciones. Aquí se siguió el mapa geométrico de Koker. Aquí se muestra la planta de Vastu Shastra de 9 pies. Aquí vemos la mandala Shiva Sakti mencionada en Vastu Shastra, que tiene un gran parecido a la planta arquitectónica de Koker. De esta manera podemos ver que la planta arquitectónica es muy similar al mandala Shiva Shakti. Camboya adaptó esta forma del hinduismo para la planta de su ciudad. Aquí vemos los mapas de Prasad Tom, del complejo Prasad Tom, que muestra el concepto de Vastu Shastra. Aquí vemos la planta original, la pirámide escalonada. Aquí vemos el Prasad Rom, dedicado a los ancestros. Aquí suponemos que se encontraba dentro de este templo, estaba la estatua del rey, estaba circundada por un muro pequeño y en este podemos ver el templo.
Aquí vemos que el profesor Gupta trazó esta línea. Y aquí podemos ver cómo este concepto de Vastu Shastra fue seguido en la planta arquitectónica de estos monumentos. Aquí podemos ver cómo la anatomía del cuerpo humano coincide con la planta arquitectónica del sitio. Aquí vemos una vista 3D que muestra la interrelación de Prasad Tom y la terraza Linga. Aquí podemos ver también la terraza Linga. Y se supone que era un estanque sagrado. Aquí encontramos los Prasad Stöng y Balangtung con las lingas colosales. Hubo 5 lingas en este lugar. Cada linga fue construido con un monolito. Y aquí suponemos que ese templo tenía un techo bastante alto. Aquí vemos fotografías de Cocker de la misión Parmentier realizada en 1934 por la Escuela Francesa de Extremo Oriente. Aquí podemos darnos una idea de la situación en la que se encontraba el sitio en ese momento. Aquí vemos una foto aérea de Cocker. Y como les había mencionado antes, el rey tuvo que construir una presa. Ahí están los restos. Y también el rey tuvo que construir el templo dedicado a los ancestros, que debió ubicarse en esa parte. Y también el rey tuvo que construir su propio templo, que en este caso fue la pirámide escalonada. Y esto fue de manera que Cocker tuviera todas las características necesarias para ser la capital en ese tiempo, en ese periodo. Vemos que la pirámide escalonada que tendría que haber representado la capital de un rey de ese tiempo. Aquí vemos Prasad Tom. Esta es una foto durante la temporada de lluvias. Esto también es muy importante desde el punto de vista del paisajístico. Aquí vamos a ver que hay un alineamiento triangular de los prasads de Karam, Chen y Vanteay, Tirchom, que muestra el concepto Trimurti dedicado a Shiva de este lugar. Aquí vemos dedicados cada uno de los triángulos, cada uno de los puntas del triángulo dedicadas a Brahma, a Vishnu y a Shiva. Y este es el concepto múltiple de la tripartita del sitio sagrado. Aquí vemos Prasad Graham, dedicado a Shiva. Había una estatua de Shiva de 6 metros. Y alrededor de Shiva había otros dioses más pequeños. Aquí estamos tratando de hacer la reconstrucción de la estatua de Shiva. Este es el templo Pir Chuan dedicado a Brahma. Aquí vemos la estatua de la cabeza de Brahma, que debió haber estado mostrado, expuesto en este templo. Y este es Prasad Chen, dedicado a Vishnu, del siglo X. La estatua de Vishnu desapareció. Podemos ver restos del cuerpo de Vishnu.
Koker es un sitio muy famoso, sobre todo en la parte dedicada a Vishnu. Y también son muy famosas, sobre todo algunas de las puertas, la puerta este. Y aquí vemos que parte de la base de la estatua. Y aquí vemos que fue robada la estatua y después, gracias a gestiones realizadas, Sotheby's tuvo que devolverla. Sotheby's en Estados Unidos estaba a punto de ser subastada y se tuvo que devolver. Aquí vemos las fotos de las esculturas repatriadas que habían sido saqueadas durante la guerra tráfica y cómo se les dio la bienvenida en Camboya. Aquí vemos a los altos oficiales de Camboya. Aquí vemos al primer ministro dando la bienvenida. Aquí vemos a la ministra de Cultura. Su Excelencia Pumsacona dándole la bienvenida a las estatuas repatriadas. Aquí vemos unas estatuas que son muy famosas, que fueron sacadas, que estaban ubicadas en la puerta oeste de Prasat Chen. Aquí vemos una representación de la guerra entre Bhima y Duryodhana, una representación del Mahabharata. Las esculturas de Koker son muy famosas. Aquí vemos una escultura gigante de Garuda. Y aquí vemos también una representación en escultura de la guerra entre Balin y Sugriva. Aquí también tenemos una estatua muy famosa llamada Shiva Skanda de Prasad Kashyap del siglo X. Esta forma parte de una colección privada y fue recientemente devuelta a Camboya. Aquí vemos el templo llamado Prasad Pram, que son 3 torres ubicadas en la misma plataforma. Aquí vemos también cómo la naturaleza ha invadido un poco los templos, pero todavía se aprecian. Aquí vemos un reservorio, una presa real, Hang Dong Preng. Es un estanque sagrado que debió haber sido parte del estanque de la construcción real. Aquí vemos el tamaño de la letra de los caracteres Khmer en Koker y Angkor. Aquí todo se representa de manera grande, incluso la escritura, como ya lo había mencionado. Aquí vemos la representación de los sistemas hidráulicos en Koker. Vamos a ver que hay muchas estructuras de agua destinadas al almacenamiento de agua. Va a haber diques, presas. Aquí encontramos la presa norte. Aquí vemos Rojal, que es un cuerpo de agua artificial. Aquí tenemos un grupo de arqueólogos de diferentes países, del sureste de Asia, de América, de Nueva Zelanda, de Australia.
que estuvieron asistiendo a esta excavación. Esta es la foto del grupo de arqueología que mencionaba. La Autoridad Nacional Apsara y la Autoridad Nacional Preah con ICEAS Internacional de Singapur tuvieron unos estudios, una estancia de campo en 2015 y 2016 sobre arqueología, historia y cómo hacer prevención en arqueología. La primera parte fue estudiar la historia de Camboya de los diferentes periodos y posteriormente visitar las excavaciones y los sitios. Después los participantes tuvieron que ir a Singapur una semana para hacer la preparación de documentos y hacer sus presentaciones para las investigaciones ante el instituto. Y en este caso fue en presencia del embajador en Singapur. Y bueno, esto fue la escuela en campo y las principales actividades realizadas fue realizar algunas excavaciones con miembros de la Autoridad Nacional Apsara y de la Autoridad de Preah. Pudieron realizar unas excavaciones de entrenamiento. Y aquí vemos el área donde se llevaron las actividades de escuela en campo, que fue al sur de Prasat Tom. Y si ven aquí del lado derecho, van a ver arriba que está el complejo de Prang. Y en el sur se encuentra el sitio Coquer número 1 con las siglas KK1. Aquí se pueden ver también algunas depresiones, son los restos de un pequeño yacimiento de agua. Aquí la excavación KK1, KK2. Aquí la número 3 y KK4 se ubica en el área donde posiblemente se ubicó el Palacio Real en Coquer. Aquí vemos una imagen de la excavación KK3, que fue la búsqueda, la investigación de los yacimientos de agua, de las estructuras de manejo de agua. Aquí vemos que durante las épocas de lluvias había trabajos de conducción de agua a través de los cuales se realizaba los cambios de agua. Aquí vemos también los trabajos de excavación de las posibles estructuras hidráulicas. Aquí vemos los embalses para los movimientos, el traslado de agua del sur a norte para poder hacer el manejo de aguas. Aquí podemos ver el tamaño de estas estructuras hidráulicas. Aquí vemos que los investigadores de la Unidad de Arqueología de Singapur prepararon sus diapositivas y sus presentaciones con todo lo que encontraban. Aquí vemos que esto lo prepararon los participantes de estas escuelas, están documentando los materiales encontrados. Después de que hicieron los primeros trabajos, recibieron la preparación de parte de la Autoridad Nacional Apsara y de Yusof Ishak Institute. Aquí vemos los diagramas de las excavaciones KK1 y KK2.
Aquí vemos todos los trazos que hicieron. Aquí vemos algunos artefactos, seguramente de un horno. Aquí vemos que unos tenían cerca de 1.5 metros en diámetro, estos hallazgos de restos del horno. El más grande tenía 3 metros. Y aquí también se encontraron muchos agujeros con cenizas, carbón y restos de animales. Aquí se ven los restos del horno. Aquí se encuentran restos de objetos ceremoniales encontrados en el sitio. Algunos son del periodo de prehistoria. Se ven muchos restos de cerámica para usos cotidianos. Se ven también tejas de edificios. También se encontraron restos de metal, bronce, un caracol de bronce, una uña de bronce que era utilizada para alguna cosa y una hoja de oro. También se encontraron restos cerámicos. También se encontraron muchos restos animales, huesos de animales. También restos de caracoles. Aquí está la clasificación anatómica de los elementos. Se encontraron de 22 diferentes especies identificadas de animales, peces, mamíferos, diferentes tipos de animales. Hubo varios restos de peces en el área de Cocker. Y aquí podemos ver que hubo realmente un vínculo cercano y contacto entre Cocker y Angkor. Aquí vemos el porcentaje de los restos humanos encontrados, de los restos animales, perdón, encontrados. Aquí vemos las muestras de carbono y vemos el análisis. Vemos aquí cómo las capas de materiales que se fueron encontrando y la fecha de acuerdo a los resultados de radiocarbono. Se encontraron restos desde el siglo VIII. Son las muestras del área más oscura a 1.2 metros por debajo de la superficie. Y aquí vemos las muestras de carbón. Y datan del siglo VII al IX. Aquí vemos los restos del sitio del palacio, en la excavación KK4. Aquí vemos restos de una estructura con laterita, con un sistema de drenaje pluvial. Y también vemos aquí construcciones recubiertas y hechas con ladrillo. Sabemos que estos son restos posiblemente de la estructura del palacio, un edificio interno. Y están por confirmar que sea efectivamente una de las construcciones interiores del palacio. También hubo un muestreo de objetos encontrados en la superficie y aquí se tienen ya la identificación. Se encontró mucha cerámica, se encontraron tejas del techo, restos del área del palacio y fue donde hubo mayor densidad de los hallazgos de estos restos. Aquí los puntos clave de esta excavación arqueológica fue que se encontraron capas en
de la ocupación más antigua en el sitio urbano, en el centro, provenientes de los siglos 7 y 8. Se encontraron también restos de cerámica del periodo pre-Angkor a los periodos coloniales que reflejan cerca de 1000 años o más de ocupación y actividad. Se encontraron también los restos animales que nos han ayudado a entender qué comían, la comida que tenían, la dieta y la ecología del lugar. Las imágenes LiDAR nos ayudan a entender la disposición espacial y la organización urbana del sitio. Y Kokher fue importante y se mantuvo importante en la economía Jemer antes de y después del apogeo de Kokher como capital. Ahora pasamos a lo que es conservación. Y aquí podemos ver una tumba. Y vemos que durante la época de lluvias crecen muchas hierbas y pasto en la pirámide escalonada. Y aquí vemos al equipo que está tratando de remover todos estos pastos que crecen en la pirámide. Algunas de las estructuras, especialmente esta que vemos aquí, que es una de las puertas, en el complejo de Prasad, se ha tenido que reforzar, se han tenido que poner soportes para sostenerla antes de empezar los trabajos de reconstrucción. Aquí también vemos los trabajos de conservación de Bantear Pirchuan, dedicado a Brahma. También tuvimos que poner soportes desde el interior para conservar la estructura. Y aquí vemos la documentación del templo antes de los trabajos de conservación. Aquí vemos cómo se tuvieron que hacer los trabajos para mantener la estructura. Aquí vemos trabajos de excavación dentro del templo. Aquí encontramos el basamento y el cuerpo de Brahma que fue encontrado dentro del templo. Vemos el pedestal de la estatua de Brahma que fue encontrado junto con el cuerpo y la cabeza. Aquí vemos los trabajos de movimiento de artefactos del templo y los trabajos de soporte de la estructura. Vemos aquí diferentes etapas de la reconstrucción de la estatua de Brahma. Esta escultura de Brahma medía 5 metros de altura más el pedestal. Perdió algunas de las partes de las piernas y los brazos. Todavía se mantiene la cabeza y el cuerpo. Aquí vemos la restauración de una escultura de elefante. De un elefante, una escultura encontrada en Kokher. Aquí vemos los trabajos de soporte de consolidación de la escalinata de Prasantom. También se tuvieron que hacer trabajos en la tumba de Prasad, en Tom Prasad. La autoridad de Prasad y Pravia, a través de sus equipos, tuvieron una colaboración para poder hacer estos trabajos para el soporte, para el apoyo de la conservación de la escalinata. Aquí vemos una ceremonia en donde se está pidiendo permiso a los espíritus y pidiendo que estos trabajos sean exitosos. Y finalmente aquí podemos ver que estos trabajos de soporte para la escalinata fueron exitosos después de haber pedido a los dioses y haber hecho esa petición, pues se pudo lograr.
Aquí vemos los diferentes niveles de la escalinata que presentaban problemas. Es el análisis de riesgos de la escalera este y un dibujo sobre la restauración, los trabajos de restauración que requiere esta escalinata. Aquí vemos cómo se completan los trabajos del andamio de soporte para esta escalinata. Y aquí se tiene esta estructura para asegurar la escalinata mientras se puede lograr la restauración. Aquí vemos la instalación de señalética en el sitio. Aquí vemos que tiene diseño y esta señalética tiene la intención de ubicar el sitio y mostrar los monumentos. Aquí vemos a su majestad Norodom Sihamuni, rey de Camboya, adorando los templos en Koker. También vemos que está haciendo una oración en la tumba, en el templo del elefante blanco. También vemos habitantes locales celebrando una ceremonia ritual en los templos Koker. Los habitantes de los alrededores de Koker siguen practicando sus ceremonias rituales desde tiempos ancestrales. Y aquí vemos el expediente de la propuesta de Koker para que pueda ser inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO bajo los criterios 2 y 4. Aquí tenemos fotos de los trabajos de preparación del dossier o expediente y la reunión con las autoridades en la oficina de la UNESCO en Phnom Penh. Aquí vemos el mapa que muestra la ubicación de Koker con otros sitios patrimonio mundial en la región, como es Preah Angkor y Sambor Preikuk. Este es un mapa que muestra los atributos de valor y significancia y la delimitación de los límites de las propiedades nominadas, el área de amortiguamiento y la zona satelital del sitio Koker. La propiedad propuesta para Patrimonio de la Humanidad tiene una superficie total de 1,187 hectáreas. La zona de amortiguamiento tiene 3,000. Cuando propusimos la inscripción de Koker, del sitio de Koker, e hicimos un comparativo con la pirámide de Chichén Itzá en México. El Chichén Itzá data aproximadamente del siglo VII. Es uno de las ciudades mayas más grandes. La segunda parte fue construida cerca del siglo X, que es una época similar a cuando fue construida Koker. Y con esto podemos ver que varios de rasgos similares de Chichén Itzá, como su abandono y sus periodos de esplendor, coinciden con Koker. Ambas son pirámides escalonadas. Y también vemos que comparten muchas similaridades en Koker y Chichén Itzá. Koker también tiene la misma alineación de Chichén Itzá en relación al Sol. Ambas pirámides tenían también relaciones de poder similares y tuvieron motivos de construcción similares.
También han solicitado ayuda a los amigos mexicanos para que apoyen la inscripción de Coquer como un sitio en la lista de Patrimonio Mundial. Y espera que Coquer pueda pasar esta evaluación y pueda ser inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esta es la propuesta del Centro de Información y Visitantes en Coquer. Este edificio ya fue construido, tiene paisajes muy hermosos. Aquí vemos nuevamente la foto de Su Majestad Norodom Sihamoni, rey de Camboya, haciendo una adoración en Coquer. Agradece su atención y se disculpa nuevamente por el inconveniente que hubo con su presentación. Thank you very much, Dr. Eadarit. We are also sorry for those interruptions that could have affected your conference. And now I am going to ask Master Fernando Aceves to read the comments about your presentation. We are collecting all the comments and questions. There are even some questions in Khmer, so we are going to ask Dr. Keriasun to accompany us, please, to make comments, as we are not allowed to, we cannot read Khmer. So please, we are going to see. There are comments and questions. I have a question for Dr. Darit. If it's true that the temples in Cambodia don't have deep foundations, but they don't collapse because they have a control of the land thanks to the water management due to artificial ponds. That the temples in Cambodia do not have deep foundations because damage in buildings is avoided due to the water management thanks to your reservoirs. Is it true, doctor? Está preguntando si es cierto que los templos no tienen cimientos profundos en Camboya y se evitan daños en los edificios debido a contracciones del suelo en las estaciones húmedas y secas y gracias al manejo de agua. Los templos en Camboya, especialmente las pirámides escalonadas, no tienen muchos cimientos en las estructuras. Y algunas veces sí, como los templos Mapún y algunas pirámides escalonadas. Y las estructuras pesadas en la parte superior hacen que estas estructuras tan pesadas no se colapsen durante la temporada de lluvias. Durante la temporada de lluvias, las estructuras permiten que el agua pase a través de la arena y empujen las paredes. De esta manera las estructuras se sostienen y tienen unos movimientos hacia adentro de la construcción y en los laterales hacen que se balanceen los movimientos y hacen que no colapsen. En el caso de templos Bapún, también ha visto que las estructuras de las partes superiores pesan y se mantienen. En las pirámides escalonadas no han excavado mucho, pero probablemente tengan algo de cimientos. Han investigado algunas de las estructuras de templos aislados como las
torres y tienen cimientos de laterita. Y tanto el gobierno japonés como la autoridad Apsara ha evaluado los cimientos y han visto estos cimientos realizados en laterita. Y sí tienen cimientos muy profundos. Y la construcción de los templos y las estructuras son muy compactos y muy pesados. Se han realizado capas de arenisca con laterita en los cimientos y sobre esto se han construido los templos. Mao Jung has another questions. He would like to ask you to give us an idea about the way of life of the Khmer people between the Kokher times, and if there was any difference between the people living in Kokher in those times in the past and people living today in Kokher, as they have recovered that heritage in order to continue representing their ceremonies. Kokher fue la capital de Camboya desde el siglo X, pero después del siglo X, la gente siguió viviendo en el sitio porque ahí podemos ver los templos construidos que siguieron hasta el siglo XIV y también encontramos restos cerámicos de China de épocas posteriores. Y ahí podemos deducir que la gente siguió viviendo en Kokher y practicando su religión en el lugar. Además de la cerámica, también hemos encontrado estructuras de templos del siglo XIII. Y eso quiere decir que en el siglo XIII los dirigentes camboyanos también tuvieron un hospital, ya que se han encontrado restos, y también la gente local sigue viviendo ahí y sigue practicando su religión desde tiempos remotos hasta el día de hoy. Todavía siguen viviendo en esa área. Me gustaría agregar algo acerca de los cimientos. He estado excavando los cimientos del templo Bapún. Bapún es un templo del siglo XI y los cimientos son bastante anchos y en este templo excavaban la tierra y si en la zona no tenían arcilla, la preparaban. La preparaban para hacer una base, hacían un estanque y llenaban el área con arena. En esto que excavé en el templo del siglo XI, pude ver que los cimientos no eran muy grandes, porque solamente excavaban, hacían un hoyo en el área del templo y se llenaban estas excavaciones con arena y los materiales que se utilizaban en ese tiempo eran laterita, eran piedras y era ladrillo y era arenisca. Y así hemos aprendido que cuando usaban muchos materiales, los cimientos no eran suficientemente fuertes. Pero, por ejemplo, en el sitio de Kokher,
he visto que se ubicaba cerca de las canteras de laterita y de piedra, y ha visto que hubo más uso de laterita. Y ahí se puede ver eso en los muros. Ahí se puede ver que hay arenisca con laterita. Los gemeres utilizaban laterita para permitir que el agua penetrara en los mismos cimientos. Y he excavado en otros sitios con un amigo de la cultura Khmer y me he dado cuenta de que la arcilla tiene una regla que hace que se limite el agua y no entre al monumento. Aquí en este compuesto vemos que hay también otros materiales locales que se utilizan y con esto hacen que el agua de la lluvia se pueda evitar y no inunde el templo. También de manera subterránea utilizan pedacitos de laterita para permitir que el agua, por ejemplo, construyen el yacimiento de arcilla y ponen las pequeñas piedritas de laterita y después ponen arcilla y después la arena a ambos lados va a moverse de un lado hacia el otro. Eso lo encontramos. Y pienso que la lección que aprendieron desde el siglo IX al XI y después en el sitio de Angkor Wat fue que hacían las construcciones de los monumentos de manera muy sólida y los sistemas arquitectónicos y para que la arquitectura pudiera durar mucho tiempo. Gracias por permitirme explicar un poco esto. Thank you, Dr. Sotin Kim. Master Fernando Aceves has another question. Bueno, yo lo que quería preguntarle, doctor Darit, I es wanted to ask you, ¿qué Dr. es lo que Darit, lo motivó is what motivated para you to ser arqueólogo? become an archaeologist? ¿Por qué escogí ser arqueólogo? Cuando era un estudiante en secundaria en Phnom Penh, aprendí la historia de Camboya de mi maestro y me gustó mucho la historia en ese entonces. Y cuando salí de secundaria y preparatoria, me dediqué a estudiar arqueología. Aún no sabía qué era la arqueología, pero ya después de muchos años me empezó a gustar la arqueología, especialmente las excavaciones. Y eso es lo más importante y lo que más me gusta del campo de la arqueología. Gracias. I really like the idea of helping our friends from Cambodia for the inscription of Kokher into the World Heritage List. And I liked very much the comparison between Chichen Itza and Mexico, not only in astronomical terms, but also in the construction and the religious aspect. It's very interesting what you are proposing. And in a certain way, we can also establish a comparison of what was made in the pre-Hispanic America with these constructions and religious structures. It's very interesting, as well as the Cambodian history. We finished this session with Dr. Ia Darit. Thank you very much.
También vamos a dar las gracias a Keriasun, que nos ayudó ahorita para la traducción a Kemer. Maestro Fernando Aceves, nos despedimos para pues esta sesión. Tenemos otra programada para el día de mañana, ahí con la doctora Yareli Jaidar, que nos va a hacer una presentación espléndida, no cabe duda, sobre el uso ahí de los materiales, en particular justamente en términos de ciencia y de conservación. ¿Unas palabras finales, maestro Fernando? No, pues a nombre de La Buena Impresión, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Darit, por tan buena conferencia. Muchas gracias a él y a todos los compañeros de la ANA, de la Autoridad Nacional APSARA, y pues obviamente nos vemos mañana. Muchas gracias a todos. Hasta luego.